Bueno, ya sabéis cuál tocaba, ¿no? ¿Qué versículo tocaba? ¿No os acordáis? ¿Cuál tocaba, Abraham? Lucas 8, ¿no? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22 y 25. Pero dame esa carpetilla. Se me ha olvidado. Esa, de encima de la cartera. Esa. Bueno. Lucas 8, versículos 22 al 25. Es el pasaje de la barca. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, empezamos. Lucas 8, 22 al 25. Y aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas, y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Bueno, pues estos versículos tenía yo ya en mente hace tiempo, en oración devocional, y el martes me llamó Antonio, que no podía venir, y ya dije yo, bueno, pues voy a hacerlo enteramente. A mí me gusta predicar mucho la palabra y tengo aquí la oportunidad de hacerlo. Yo estoy ahora predicando los Gálatas, como sabéis, y es un tema muy doctrinal, es teológico, es la justificación por la fe. Pero me apetecía ahora hacer algo mucho más devocional, algo que la Iglesia necesite, porque las ovejas también necesitan comer diferentes pastos, diferentes tipos de pastos. Y hoy quería hacer algo más devocional, sin dejar de ser teológico y fuertemente doctrinal, pero algo mucho más sencillo y mucho más aplicable a la vida. Porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Bueno, pues hoy vamos entonces a hablar de lo que ocurrió hace 2 semanas. ¿Qué ocurrió hace 2 semanas que no nos dejó estar reunidos ese domingo? La borrasca. Vamos a hablar de la borrasca Herminia y cómo le afectó a los discípulos y a Jesús. Y cómo le afectó a los discípulos. Porque las tempestades no nos piden permiso para entrar en nuestras vidas. Lo primero que me hace llamar la atención aquí es que dice que aconteció un día. Es decir, cualquier día. No hubo algo especial en los cielos que nos avisara y les avisara a los discípulos, ¿no? Aconteció un día normal y corriente. Pero también me resulta extraño que dice que se desencadenó una tempestad. Y digo yo, los discípulos, siendo lobos viejos de mar, pescadores como eran Pedro, ¿cómo no se dieron cuenta de que venía una gran tempestad? Aquí ahora que está mi padre presente, mi padre es un hombre de ferias, mercados y feirones, y él sabe perfectamente a cuándo va a llover, a qué hora va a llover, cuándo va a parar, si va a hacer sol. Él es el hombre del tiempo, es Meteo Galicia. Entonces, si él sabe cómo son las cosas y cómo es el tiempo, ¿cómo no lo sabían estos viejos pescadores? Bueno, pues porque las tormentas espirituales son así. Acontecen un día, tú te vas a levantar por la mañana temprano y no sabes que te va a venir algo así. Y se desencadena una tempestad, porque las tormentas espirituales vienen un día, no tocan a la puerta y te llaman y dicen: hola, soy una tempestad. No, ellas entran en la puerta y te hacen la casa patas arriba. Las tormentas espirituales son devastadoras, pero a veces sí son necesarias.
mejor dicho, siempre son necesarias, porque veremos ahora cómo a los discípulos y a nosotros nos son buenas. ¿Qué tormenta no has visto venir, iglesia? ¿Qué tormenta has visto en tu vida que te ha hecho sentir tan solo, tan maltratado y tan desesperado? Iglesia, vamos a entrar en la barca. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Fíjate que Cristo ordena, Él dice: pasemos al otro lado. Pero aparte de ordenar, Él dice que entró con sus discípulos en la barca. Él está ordenando que vayamos hacia la tormenta, pero Él también nos asegura que Él va a estar con nosotros. Hay una seguridad tremenda cuando está el Señor con nosotros. Podemos decir como Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿La tormenta va a ocurrir? Sí, va a ocurrir, pero el Señor nos asegura que va a estar con nosotros. Debemos de entender que el Señor sabe dirigirnos, sabe lo que podemos aguantar, sabe lo que podemos madurar en la fe y por qué debemos madurar en la fe, y los propósitos que tienen esas tormentas. ¿Qué propósito tiene tu tormenta? Pues mira, los propósitos que tenía la tormenta con los discípulos era, primero, porque lo leemos en el capítulo de después, el de salvar a un endemoniado, al endemoniado gadareno, porque en la otra orilla del río estaba él y necesitaba ser salvado por el Señor. Y también debería otro propósito, el de fortalecer una fe todavía inmadura de los discípulos. Esa tormenta les hizo madurar y ver que con el Señor Jesucristo tenían todo, y era Él su amparo y fortaleza, y creer todavía más aún y mejor en el Señor. ¿Tu tormenta tiene un propósito? Sí, lo tiene. Tu tormenta tiene un propósito. ¿Cuál tiene? ¿Cuál es mi propósito, Cristian? ¿Cuál es el propósito de mi tormenta? Específicamente no te sé decir, hermano. No te sé decir cuál es el propósito de tu tormenta, pero podemos indagar, podemos un atisbo, un ápice de lo que puede llegar a ser. Fíjate, puede ser que puedes ayudar con tu experiencia a otros. Como dice Tesalonicenses: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Porque las tormentas sirven de testimonio hacia otras personas. Fíjate, había más gente en el lago, y la tormenta también le cayó a ellos. Entonces va a haber problemas similares, vas a tener problemas similares unos y otros, y tú, si has pasado esa tormenta, puedes ayudar a otros. Y encima, si son gente que no conoce al Señor, puedes decirle: mira, con el Señor es mucho más seguro estar en la tormenta, porque la vas a pasar mucho mejor. Y también puede ser para testimonio de otras personas, porque también estarían mirando los de los otros barcos, también estarían diciendo: a ver cómo reaccionan esta gente que tienen a ese señor judío maestro que dice que es Dios. Ellos ven que cómo lo tomamos de ejemplo, cómo reaccionamos, sabiendo que nuestro amparo y fortaleza viene del Señor. Las tormentas pueden servir como para ir a Jesús. Para ir a Jesús. ¿A dónde fueron los discípulos cuando tuvieron tanto miedo? ¿A dónde fueron los discípulos cuando tenían miedo de morir? Fueron al Señor Jesucristo. En las tormentas se ve si Jesús es tu primera opción o es tu 14ª opción. Las tormentas sirven para ir con Jesús. Bendita tormenta que te hace ir a los pies de Jesucristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tienes que decir: Dios ha permitido esta prueba. Dios ha permitido esta prueba y tiene un propósito bueno para mí. Y aunque no lo sé, tengo que saber y tengo que hacer los propósitos que el Señor quiere conmigo. Que sus propósitos sean obrados en mi vida, aunque me cueste. Llega la tempestad. Pero mientras navegaban, y él se durmió, y desencadenó una tormenta, una tempestad de viento en el lago, y se anegaban más
y más. Llega la tempestad, claro. Llega la tristeza, llega la aflicción. Dice Juan que estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ya en el libro de Juan nos avisa que tendremos aflicción, de que tendremos tristezas. Literalmente está hablando de que tendremos presión, que la vida nos angustia, nos presiona, que nos comprime el cuello. Porque cuando estamos en una tormenta, ¿verdad?, que parece que el cuello se nos engarrota, que parece que hay una mano invisible ahí que te está aguantando el cuello. Y mientras vivamos de este lado de la eternidad, vamos a tener tristezas, vamos a tener pesadumbres, vamos a tener todo lo que es un mundo agitado, vamos a tener tribulaciones. Piensa en esta tempestad que te ha sobrevenido, que sientes el cuello que te aprisiona. No sabes dónde ha venido esta tempestad. Solo sabes que estás solo, que tienes miedo y que tienes que salir vivo. Y que solo ves oscuridad. Porque las olas son tan grandes que tapan el sol. Todos estamos expuestos a las tormentas. Y también los cristianos. Alejémonos de esos pastores y de esas iglesias que dicen que sufrir es malo, que sufrir es pecado. Porque el Señor Jesucristo sufrió sin pecado. Y el Señor nos aseguró de que íbamos a tener nosotros también aflicción en este mundo. Se anegaban y peligraban, decía el versículo. Porque la barca se estaba hundiendo. Se hundía como parece también que se hunde nuestra vida en medio de la tormenta. Parece que se hunde. Y entonces cuando todo está perdido, porque se están peligrando, ya están muriendo, ¿a dónde se dirigen? ¿A dónde van los discípulos? Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Porque la tempestad era muchísimo más grande que los esfuerzos y las capacidades de los pescadores. Las tormentas son mucho más grandes en capacidad que nuestros propios esfuerzos. No podemos salvarlas nosotros solos. El agua entrando a raudales, imaginaros, el agua entrando a raudales. La barca se llenaba más de agua, más de miedo, más de angustia. Y en toda esa situación crítica, el Señor dormía. El Señor dormía. ¿Habéis leído el libro de Jonás? El libro de Jonás dice que él estaba también en un barco durmiendo, pero dormía culpabilizado. Dormía con culpa, con temor. Porque puedes dormir, pero no puedes descansar. Y el Señor estaba durmiendo, pero estaba descansando porque Él tenía la conciencia tranquila. Porque el Señor Jesucristo era santo. Pero ahora, claro, ¿por qué estaba durmiendo? ¿Por qué estaba durmiendo? Pues que el Señor estuviera durmiendo es algo que debemos de tener consuelo en ello. Debemos de tener consuelo de que el Señor tuviera sueño. Porque si Jesús se cansaba y necesitaba reposo, quiere decir que era una persona con dos naturalezas, una humana y otra divina. Y si es una persona humana perfectamente, totalmente, tiene que necesitar sueño. Porque el sueño es una necesidad del ser humano. Los ángeles no tienen necesidad de dormir, no tienen necesidad de comer ni de descanso. Es solo el hombre que necesita descanso. Por tanto, el mediador en quien se nos manda confiar es un ser humano como nosotros. Es una persona que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo dolor. Imaginaos el dolor que pasó en la cruz. Él tuvo dolor. Él sufrió el cansancio y quiso el reposo. Por tanto, podemos tener consuelo en nuestro Señor Jesucristo de que estuviera cansado, porque Él nos entiende. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Y también que estuviera dormido
hace entender que muchas veces el Señor parece estar dormido en nuestras tormentas espirituales, que parece que quieres agarrar y decir, por favor, Señor, despierta, haz algo, y el Señor está dormido. Pero sabemos que es para fortalecer la fe, es para hacer que su respuesta sea mucho más agradable. Tendremos que tener aflicción, pero en la aflicción también está el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, que parece que duerme pero está despierto. Y Él es la ayuda idónea. Él es la ayuda idónea. Despertando Él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Se hizo bonanza. No hubiera sido lo mismo si el Señor no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esta tempestad y hubieran pasado por el lago tranquilamente. La fe inmadura seguiría siendo como la de Pedro, seguiría siendo igual. No hubiera sido después capaz de predicar hacia 3.000 personas, creo que es en los Hechos. Las tormentas sirven para madurar en la fe, para crecer en la fe, para tener una fe genuina en el Señor. Y Él nos escucha, claro que nos escucha, Él es nuestra ayuda idónea. Él se despertó y reprendió las olas y los vientos. La palabra reprender aquí quiere dar a entender cómo Él es el arquitecto del mundo. Él es el arquitecto de todo lo creado. Y claro, cuando Él reprendió a los vientos, el viento se para. Y también se pararon las olas. Pero si las olas, nosotros que somos de aquí de Galicia, parasen, ¿cómo seguiría haciendo el mar? ¿No? Todavía habría un poquito más de olas. Pues cuando Él reprendió al viento y a las olas, el lago se quedó plano, totalmente. Se quedó plano. Él reprendió de tal manera porque era el arquitecto del mundo y le hicieron caso. Él quería reprender totalmente las olas y el viento. Fue un milagro prodigioso. Se necesitaba el poder de aquel que mandó el diluvio, de aquel que separó el Mar Rojo, de aquel que caminó por el agua. Fijaros que son 3 con el mar. Ningún poder menor como el nuestro puede ser y pudiera haber convertido una tempestad y unas olas tan grandes en bonanza, en tranquilidad, en paz. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que si acudimos a Él, como dijeron ellos, maestro, maestro, que perecemos. Si acudimos a Él en medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, Él puede silenciar nuestros temores. Él puede silenciar nuestros temores. ¿Y cómo silencias un temor? Si tú hablas en el silencio, hay ruido. Pero en cambio en el Señor, si quieres silenciar tus temores, tienes que hablar con el Señor. Tienes que hablarle directamente al Señor, con un corazón verdadero y quebrantado. Maestro, maestro, que perecemos. Nuestras fuerzas no son las necesarias, las suficientes. Es tu gracia suficiente la que nos va a salvar. Debemos de invocar el nombre del Señor. Como el Salmo 116 nos dice, invoqué entonces el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, y sí misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuélvete, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mi pie de resbalar. Él invocó al Señor y Él le libró de la muerte. Debemos de acudir al Señor siempre, en medio de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, pero también de las alegrías. Cuando somos alegres, estamos alegres, debemos de invocar al Señor. No solo en las malas, también en las buenas debemos estar agradecidos de confiar en el Señor y de tenerlo por amigo. Porque si solo estamos en las malas,
me temo que no hemos comprendido bien cómo es el Señor. No es un amuleto de la suerte. Debemos de estar confiados en Él también, en las buenas, y agradecerle a Él las cosas buenas. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, Él nos oye. Pero hay una regla, conforme a su voluntad, porque no podemos pedir para nuestros deseos, para nuestras cosas malas. Imaginaros que yo tengo un maravilloso coche ahora mismo. Yo tengo un coche, bueno, no tiene golpes, va fantástico. Yo imaginaros, yo digo ahora, es que Señor, dame un BMW, dame un Mercedes. El Señor no lo va a hacer. El Señor no lo va a hacer porque son deseos para mí. El Señor me dice, bástate con mi gracia. Y ahí estamos. Es un coche. Los coches vienen y van. Los coches, mientras te lleven, da igual. Lo importante es tener una relación con el Señor. El Señor me ha quitado el coche, entre comillas. Pues hay que agradecérselo al Señor. El Señor me ha dado un trabajo, se lo agradezco al Señor. El Señor me ha dado un hijo, se lo agradezco más al Señor. Todo debemos agradecérselo al Señor. Todo debemos agradecérselo al Señor. Es que Dios sabe totalmente lo que necesitas. Nosotros cuando vayamos a orar, Él sabe realmente lo que vamos a pedir, lo que necesitamos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad, antes de que vosotros lo pidáis. Es un Padre que conoce mucho mejor nuestro caso y nuestra necesidad antes y mucho mejor que nosotros. Mi madre lo sabe, mi madre me sabe, me conoce mejor que yo y sabe lo que necesito muchas veces. En el torbellino de la vida, señores, en el torbellino de la vida, los problemas, los desafíos son inevitables. Pero para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, tenemos una fuente de fortaleza, una fuente de consuelo, una fuente de esperanza. Pero es solo para los que creen en Él, para aquellos que hemos ido por la puerta estrecha. Porque muchos dicen de ir a Cristo, pero están en la puerta ancha y para ellos no hay consuelo. Pero te digo que si estás en la puerta ancha y te quieres ir a la estrecha, el Señor te lleva y el Señor te consuela y te fortalece otra vez. En tiempos de dificultad, acudir al Señor no es una opción, es una necesidad. ¿Para qué? Para experimentar la paz que nos da, esta paz que sobrepasa todo el entendimiento y que es diferente del que el mundo nos da. En el Señor Jesucristo tenemos un refugio seguro. Fijaros bien, en medio de la tormenta, unos pescadores van a buscar refugio a un carpintero. Y no había nada en la barca, no había un refugio, pero se fueron a refugiar a Él. Porque en medio de la tormenta, Cristo es nuestro refugio. Es la protección contra nuestros miedos, contra nuestras ansiedades, inseguridades. Con toda la desesperación que tenemos, Él es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en el tiempo de la angustia. Él es nuestra fuente de fortaleza. Porque cuando no tenemos fuerzas, cuando las fuerzas flaquean, ¿qué dice la palabra? Que Él nos da fuerzas nuevas fuerzas. Él nos capacita, nos da fuerzas para tener que enfrentar los desafíos, porque sí, los vamos a enfrentar también nosotros, porque no hay que estar sentados. Él nos manda ir, pero Él nos dice que yo estaré contigo todos los días, y Él nos da las fuerzas necesarias cuando no tenemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra guía, es nuestra sabiduría. En momentos de tensión, de incertidumbre, de miedo, de cómo estaban en la barca, el Señor Jesucristo es nuestra luz divina. Él es nuestra guía y Él nos muestra a dónde tenemos que ir y nos ilumina. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es nuestro consuelo, es nuestra esperanza. Cuando la barca se llena de agua y se llena de miedo,
la tristeza ya nos está llegando al cuello, el Señor Jesucristo nos concede consuelo, sana todas nuestras heridas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo es nuestra paz, es nuestra paz. En medio de la tribulación, los discípulos fueron corriendo al Señor Jesucristo a que les diera paz. Y cuando el Señor Jesucristo nos da esa paz, ¿qué podemos hacer? En medio de la tribulación tenemos serenidad. Nos da el poder para enfrentar todas estas cosas, estos problemas con paz. Los enfrentamos, sí, pero tenemos la paz del Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento y tenemos serenidad para esos problemas. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ahora tenemos que ver la parte del Señor Jesucristo. ¿Qué quería hacer el Señor Jesucristo con todo esto? Él quería que aprendieran los discípulos y nosotros también por aplicación. ¿Qué? ¿Dónde está vuestra fe? Les dice. ¿Dónde está vuestra fe? Los discípulos tenían que confiar en el Señor en las circunstancias más extremas. No valía simplemente confiar en el Señor Jesucristo cuando estaban bien y estaban comiendo pan y tal. No. Había de confiar en las circunstancias más extremas, cuando la barca se estaba hundiendo. Debes de confiar en el Señor Jesucristo antes, durante y después de la tribulación. Si solo confías antes y después viene la tribulación y no confías en Él, eres un hipócrita, porque solo estás en las buenas. Si confías en el medio, durante, solo quieres al Señor Jesucristo porque te está supuestamente dando paz, y cuando están las cosas buenas se acabó. Entonces solo estás con Él en las malas a ver si es algo, un amuleto de la suerte. Y si solo confías después, porque solo confías después en el Señor Jesucristo, verdaderamente estás confiando en tus propias fuerzas. Es como, a ver, ha pasado todo, he confiado en mí mismo, porque no he confiado en el Señor Jesucristo durante la tormenta, he confiado en mí mismo y ahora voy a confiar en el Señor. Pero esa no es la realidad, no es la bondad de Cristo, no es el amor de Cristo. No vamos a conocer los atributos si confiamos también solo después. Fíjate cómo dice Pablo en Romanos: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque hay una unión vital en Él. Si el Señor es aquel que te ha llamado, que te ha santificado y que te ha justificado, que no hay ninguna otra cosa creada que te pueda separar del amor de Cristo. Si te has separado del amor de Cristo, es que realmente no eres cristiano. Pero hay una opción: creer en el Señor Jesucristo otra vez. No creas que eres un hipócrita, no. Eres un enfermo que viene a los pies del maestro, del médico. Hay que aceptar otra vez al Señor Jesucristo si hemos tenido problemas, pero no con Él, sino con nosotros mismos. Acepta al Señor Jesucristo otra vez. No pasa nada. Él no te va a venir con condiciones. No te va a venir diciendo, es que has hecho esto antes. No, el Señor Jesucristo te perdona. El Señor Jesucristo te perdona. ¿Qué podemos entender, iglesia? ¿Qué podemos entender de estos versículos? Que Cristo es Dios verdadero, es Cristo humano. Él tenía sueño, tenía fatiga y demostró que era un hombre como nosotros, pero también demostró un poder inigualable.
Moisés dividió el Mar Rojo, pero ¿en qué? En el poder de Dios. Elías, ¿qué hizo? Hizo una especie de puente, ¿no?, con su manto en el río Jordán, pero por el poder de Dios. En cambio Jesús calmó, reprendió la tormenta, ¿con qué? Porque Él era Dios. Tengamos en cuenta todo esto en nuestras oraciones. Tendremos que hacer esto la verdad de nuestra vida, de que el Señor Jesucristo es Dios y Él tiene el poder de reprender todo. También nos da a entender que Él no se olvida de los problemas de su pueblo. Los discípulos pensaban que estaba dormido, pero no estaba dormido. Estaba poniéndolos a prueba, a la fe. Y a veces estamos pensando que está dormido en nuestras tribulaciones, pero no tenemos que tener miedo si el Señor viene con nosotros. Ten miedo si en la barca no está Jesús, o si piensas que está pero no está. Nunca tenemos que tener miedo si estamos embarcados con Él. La barca puede ser sacudida, puede ser arrastrada por vientos, por olas, y parece que todo lleva a hundirse. Pero si el Señor Jesucristo está contigo, la barca y todo sobrevivirá. Él no nos negará la ayuda aunque tengamos una fe débil. Los discípulos estaban mostrando una fe débil, inmadura, pero por eso no les dejó ahogarse. Nosotros podemos tener una fe débil, pero recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, socorrió a gente que tenía una fe débil, inmadura. Pero el tema es que tengamos una fe madura, fuerte, que no estemos como una veleta, no. Si ha venido una tormenta a tu vida, alégrate. Sí, alégrate, porque maduras en la fe. Maduras en la fe y tienes otra intimidad con el Señor. También me doy cuenta de que el Señor puede salvarnos de las cosas más difíciles y por tanto nos salva de las más fáciles. Si el Señor, siendo el arquitecto del cielo, de los cielos y la tierra, reprendió a los elementos de naturaleza, ¿cómo a ti no te va a hacer algo más pequeño? ¿Cómo no te va a ayudar a ti en algo mucho más pequeño? Acerquémonos a Él en nuestras dificultades y tengamos seguridad de que Él es capaz y está dispuesto de salvarnos. Las mayores dificultades nos pueden rodear. Las mayores dificultades nos pueden rodear aún sabiendo que somos unos cristianos devotos. Que somos imperfectos, sí, pero que somos cristianos. Y aún así las dificultades pueden ser impresionantes. Pero sabed que vuestro Señor Jesucristo, el vuestro y el mío, es una ayuda omnipresente y suficiente. Es suficiente para ayudarnos. No necesitamos de otras cosas. Él es suficiente para ayudarnos. No nos desviemos pues del camino del deber a causa de cualquier prueba que pueda acosarnos. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la tormenta mucha gente se baja de la barca. Se baja de la barca pensando que por sus propias fuerzas puede nadar hacia la otra orilla. Pero te digo que si te bajas de la barca, te ahogas. Aunque la barca parezca que está llena de agua, de angustias y de tristezas, si te bajas, aunque tengas un salvavidas, te vas a ahogar. Las tormentas. No os desviéis del camino a causa de cualquier prueba. Porque por experiencia personal tendremos descubrimientos más ricos y cuidado del amor de nuestro Señor Jesucristo. Sin las tormentas no podemos experimentar el cuidado y el amor del Señor Jesucristo. Si estamos perdidos, no podemos experimentar esa alegría del que el Señor viene, dejando esas 99 ovejas a por ti. No podemos experimentar el amor de Cristo, ese consuelo, esa
¿Cómo te sana esa herida si no te has herido y si no has pasado por esa tormenta? Por tanto, como dice Santiago, ¿qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Son problemáticas las pruebas? Sí. ¿Son difíciles? Sí. Pero el Señor Jesucristo es nuestro amparo y fortaleza. Y con el Señor Jesucristo lo tenemos absolutamente todo. Y recordad que estamos en este lado de la eternidad, que con nada nos vamos y nada tenemos. Esperad al otro lado de la eternidad, que tenemos con Él un reino eterno. Amén.